Hola queridos lectores, amantes de la literatura, amantes de los libros, ¿cómo están? Yo soy Emma y hoy vamos a hablar, me voy a permitir hablarles de los libros que leí en el mes de abril. Vamos a empezar por este se llama El Ruiseñor, de Christian Hannah. Este libro está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Habla de dos hermanas, Bian y Isabel, todos los sufrimientos y todos los pesares que tienen que pasar durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es una novela histórica. Nos narran los horrores que vivió Francia, que yo no sabía, pero la invasión nazi en Francia fue desde 1939. O sea, muy al principio. La Segunda Guerra Mundial termina en el 45, estuvieron 6 años con la invasión nazi, que fue terrible, todo lo que sufrieron personajes de aquí, estas criaturas, lo que sufrieron, su familia, lo que colaboraron para la guerra, finalmente fueron unas heroínas de la guerra, cómo lo enfrentaron. Es un libro, te va a hacer, primero que nada, pensar mucho, llorar muchísimo, entender muchísimo, tener muchísima empatía por todo lo que se vivió, agradecer mucho la vida, lo que hemos vivido, la gente que no hemos pasado por estas calamidades tan tremendas, de verdad. Y admirar a Francia porque el libro así nos los pone, esto es en Francia, y admirar a todos los países que han pasado por una cosa así. Admirar por la capacidad que han tenido de superación, por la capacidad que han tenido de levantarse de sus cenizas, es impresionante. Esta novela a mí me enseñó muchísimo, la traigo cocidita a mí, creo que va a ser uno de los libros, de esos libros que en la vida se olvida. Porque hay unos que de repente lees y acabas de leer hace un mes o menos y ya no te acuerdas bien de qué va. Pero este es un libro que se lo hiper recomiendo. No sé si ya les dije, el autor es Christian Hannah, es estadounidense y es actual. Este es de este siglo, escrito en este siglo, 2016, creo que fue su primera edición. El segundo libro que leí en el mes de abril del 2020 es Mendel, el de los libros. No lo van a lograr ver bien, porque lo tengo en digital. ¿Cómo se llama? Es de Stefan Zweig. Es un escritor austriaco. Este escritor lo acabo de descubrir, es el primer libro que leo de él. Resulta que compré el libro, me llamó muchísimo la atención porque la verdad me sentí súper identificada con él. Me pierdo mucho en los libros y este personaje se perdía en los libros, no comprendía la realidad, no que no la comprendiera, se metía tanto en los libros que vivía en un mundo de libros, no veía la realidad, tan no la veía que llega la Segunda Guerra Mundial, él siendo judío, y de repente llegan y le dicen, ¿es usted Mendel? Sí, señor, soy yo. Pues nos acompaña, ¿por qué? ¿A dónde? Nada más pudo recoger su saco y salió con los nazis y lo llevaron a un campo de concentración, y es lo que pasa. Y es un libro muy chiquitito, te lo lees en cuestión de hora y media, 2 horas ya a lo mucho, pero te narra tan bien todas las impresiones y todo lo que su autor vivió, sintió, y ese coraje y esa mortificación de ver tantísima gente valiosa, de tanta gente inocente que no tenía nada, no eran ladrones, no eran asesinos, no eran revolucionarios, nada, simplemente por ser judíos se los llevaban y los mataban o les daban una vida terriblemente espantosa. Entonces, bueno, yo creo que es un muy buen libro, lo recomiendo muchísimo, sobre todo el autor es maravilloso. En otra ocasión yo creo que vamos a hablar de Stefan Zweig porque hay muchísima tela. Que me leí en el mes de abril, fíjense, me quedé tan picada con Stefan Zweig, que leí Clarissa, que es una novelita. Los libros de Stefan Zweig, bueno, hasta ahorita estos dos que he leído no son largos, el Clarissa, no sé cuántas páginas tenga porque otra vez lo volví a leer en digital, porque son muy caros, apenas están llegando a la habla hispana y a Latinoamérica, y entonces son carísimos. Estoy hablando que un libro te cuesta 600, 700. Este libro sí está narrado en la época de la Primera Guerra Mundial. Clarissa es una muchachita que nace en el Imperio Austrohúngaro, tan precioso imperio y tan amado por mí, emperatriz Sisi, que bueno, ¿qué les puedo decir yo de Sisi? Tenemos que hablar de Sisi en una ocasión porque verdaderamente la amo. Bueno, esta chica nace ahí, tiene un padre que es completamente devoto del Imperio Austrohúngaro, aparte es militar, y conoce a un francés y se enamora. De hecho, se llega a embarazar de este francés y
cuando se enamoran y cuando se da la cuestión de que se embaraza, empieza la Primera Guerra Mundial. Es cuando matan al archiduque Francisco Fernando y empieza la Primera Guerra Mundial. Se tienen que separar, cada quien agarra para su país, ella se queda embarazada y todo lo que tienen estas criaturas le pueden fastidiar tanto la vida, ¿no? Por cosas que ellos no tienen la culpa. El cuarto libro, Todos los días son nuestros, ya les he hablado, ya tienen una reseña de este libro, Todos los días son nuestros. Es de esta chica que se llama Catalina Aguilar Mastretta. Este libro también es del siglo XXI. Ya les hablé de él, hay una reseña muy amplia de este libro. Se habla del desamor, de una pareja que se tiene que separar y cómo sufren y cómo se tienen que reinventar después de esa separación. Es un libro maravilloso, lo disfruté entrañablemente, lloré como no se pueden imaginar, verdaderamente lloré. De esos libros que cuando te estás terminando no puedes ni ver porque tus ojos se llenan de lágrimas y no te permiten ni siquiera ver lo que estás leyendo. Así, a ese grado, este libro entrañable. Y por último, no lo leí este mes, pero se los quiero compartir porque aquí habla de una pandemia también. Este se llama Narciso y Goldmundo. Goldmundo, sí señores. Narciso y Goldmundo es de Hermann Hesse. Ya saben que Hermann Hesse es un escritor alemán. Y este libro se desarrolla en un convento, es como de la Edad Media. Este libro también es obviamente del siglo pasado, Hermann Hesse. Es un convento de la Edad Media, un monasterio donde llegan dos chicos completamente diferentes, se quieren mucho, hacen una amistad muy linda, pero tienen completamente formas de ser diferentes. Narciso es 100% inteligente, intelectual y se queda en el monasterio, mientras Goldmundo es artista, es puro sentimiento, es arrebatado, es intenso y se va del monasterio a vivir su vida. Se topa con una pandemia. Ahorita no recuerdo qué pandemia fue, pero una pandemia muy fuerte. Resulta que durante la pandemia y habiendo tantísimas muertes, porque eran familias completas las que se quedaban muertas, todavía se daban el lujo de matar a los judíos. A los judíos porque ellos creían que como los judíos no creían en Jesucristo, era un castigo. Entonces, la verdad me llama muchísimo la atención el hecho de que toda la vida ha sido así, o sea, como en medio de la tragedia y en medio del dolor, todavía se atreva la gente, en este caso de la historia de Hermann Hesse, a matar a los judíos por creerlos los culpables. Imagínense ustedes el grado de falta de humanidad y el grado de obscurantismo. Pero que pase ahorita también. Señores y señoras, esto fue todo. Estoy fascinada, creo que fueron muy buenas lecturas. Ojalá y se contagien con alguna, ojalá y les interese alguna. La verdad es que las 5 son maravillosas. Yo los dejo hasta aquí. Por favor, si les están gustando mis videos, suscríbanse a mi canal. Gracias por su preferencia. Nos vemos muy pronto en otro video. Chao, chao.